Identifiquemos a la bestia. Bienvenidos al estudio de nuestra lección de escuela sabática. Qué gusto saludarlos. Hoy vamos a analizar un poquito sobre Apocalipsis 13, capítulo 13, versículo 1 y 2. Así que bienvenidos a este estudio de la palabra de Dios. Leamos Apocalipsis 13, 1 y 2. Dice la Biblia: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Esta mañana, familia, vamos a estudiar. Vamos a identificar quiénes son el dragón, quiénes son la bestia, quiénes son, cómo podemos identificarlos y qué importancia y qué relevancia tiene que nosotros conozcamos quiénes son ellos. Repito, vamos a analizar quién es el dragón. Vamos a ver también quién es la bestia que surge de la tierra, la bestia que surge de la tierra. Así que eso es lo que vamos a ver esta mañana. Miren, el libro de Apocalipsis identifica al dragón principalmente como Satanás. Eso dice Apocalipsis 12, 3 al 5. ¿Por qué lo identificamos a Satanás con el dragón? Porque dice la Biblia en Apocalipsis 12, 3 y 5 que el dragón intentó destruir en cuanto naciera al hijo varón, que más adelante fue arrebatado para Dios y para su trono. Fue el diablo, mediante la Roma pagana, quien intentó destruir a Cristo. ¿Se acuerdan? En Mateo 2, 16 al 18 dice que el rey Herodes quiso matar a Jesús, que era el próximo rey, y mató a todos los niños menores de 2 años. Los mató por completo. Los mató. Entonces, Satanás es el dragón, es la serpiente antigua. Él es el archienemigo de Dios y del hombre. Y este archienemigo nunca va a mostrar su cara, familia. Satanás nunca va a mostrar su cara. Él se esconde detrás de personas, detrás de entidades políticas. Él siempre se va a esconder. Entonces, el archienemigo, que es Satanás, el archienemigo de Dios y del hombre, obra mediante instituciones políticas y religiosas para lograr sus propósitos. Sobre el poder de esta bestia, hablando ahora de la bestia, se nos dice en Apocalipsis 13:2, que el dragón le dio su poder, le dio su trono y le dio gran autoridad a esta bestia que surge de la tierra. Bueno, esta profecía se cumplió con precisión cientos de años más tarde, cuando el emperador romano Constantino trasladó su capital de Roma a lo que llegó a llamarse Constantinopla en la actual Turquía. Esto dejó un vacío de poder en el antiguo trono. Allí donde era la sede de los Césares, del rey César, allí en la ciudad imperial de Roma, quedó un vacío. ¿Por qué? Porque el emperador Constantino se mudó hacia Turquía. Entonces la Roma pagana le dio a la bestia su sede, le dio su capital.
Un escritor llamado Isaac Backus declaró: al trasladar la sede del imperio a Constantinopla, Constantino dio paso a que el obispo de Roma se exaltara a sí mismo por encima de todos los hombres de la tierra y por encima del Dios del cielo. Según Thomas Hobbes, el papado no es otra cosa que el fantasma del difunto imperio romano que coronado se sienta sobre su tumba. Un análisis cuidadoso revela que la bestia que sube del mar de Apocalipsis 13 es un poder religioso apóstata que surge de Roma y se convierte en un sistema mundial de adoración. Esta bestia no es una persona, es una organización religiosa que ha sustituido la verdad de la palabra de Dios por decretos humanos. Mi familia, aquí tenemos entonces estos elementos importantes. ¿Quién es el dragón? El dragón es el archienemigo de Dios y del ser humano, es Satanás. ¿Quién es la bestia que surge de la tierra? En Apocalipsis 13, 1 y 2, es el sistema, es la organización religiosa romana, es la organización religiosa que ha sustituido la verdad de la palabra de Dios por decretos humanos, por decretos humanos. Ahora, Apocalipsis 13, 1 y 6, dice la Biblia: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. ¿Qué tenemos nosotros aquí, familia? ¿Cuál es la palabra clave para identificar el poder de la bestia? ¿Cuál es la palabra clave aquí para identificar el poder de la bestia? ¿Cuál? Bueno, tenemos 2 textos bíblicos para tratar de entender este concepto. Primero, Juan 10:33, dice la Biblia: le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Y Lucas 5:21 dice: entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Bueno, ¿cómo podemos nosotros identificar que la bestia que surge de la tierra es un sistema, es una organización religiosa que ha sustituido la verdad de la palabra de Dios por decretos humanos? Porque Apocalipsis 13, 1 y 6 dice que esta institución abre su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Bueno, entonces la Biblia define la blasfemia en Juan 10:33 y Lucas 5:21 con 2 ejemplos. ¿Cómo saber que alguien, un predicador o una iglesia, es una iglesia blasfema? Primero, de acuerdo a Juan 10:33, la persona pretende ser Dios o dice ser Dios. ¿Cómo sabemos que la institución o una persona es una persona blasfema? Bueno, porque la institución o el hombre pretende ser Dios o dice ser Dios. Y número dos, alguien es blasfemo cuando dice tener el poder de perdonar pecados. Porque los pecados, familia, solo los puede perdonar Dios. Estas 2 acusaciones se las hicieron a Jesús, pero estas acusaciones eran injustas porque Jesús era verdaderamente Dios y Jesús, si era verdaderamente Dios, lo era. Jesús era verdaderamente Dios, entonces él tenía el derecho de perdonar pecados. Él tenía el poder, la autoridad de perdonar pecados. Sin embargo,
el papado romano tiene dos doctrinas distintivas que la Biblia llama blasfemia. ¿Por qué? Porque el poder romano dice, afirma, que sus sacerdotes tienen el poder de perdonar pecados y que el Papa tiene la prerrogativa de Dios en la tierra. Otra vez, el papado romano tiene dos doctrinas distintivas que la Biblia llama blasfemia. Afirma que sus sacerdotes tienen el poder de perdonar pecados y que el Papa tiene las prerrogativas de Dios en la tierra. Entonces, ¿cómo sabemos quién es la bestia que surge de la tierra y quién le da su autoridad? Ya vimos que la Roma papal recibe el poder de parte del dragón, y surge y nace debido a que el emperador Constantino se muda a la actual Turquía y Roma queda con un espacio, y es allí donde el poder, el sistema religioso, el Papa toma el control del poder político y religioso, y hasta el día de hoy tiene un gran poder religioso el Papa. Ahora, hay dos características que hacen de la bestia que lo identifiquemos con un sistema, con una organización. ¿Por qué? Porque ese poder, ese sistema religioso habla blasfemia. Y ya vimos que la Iglesia romana dice que tiene autoridad para perdonar pecados, dice que tiene el poder para perdonar pecados y que el Papa es el representante de Dios en esta tierra. Mi familia, hoy más que nunca nosotros debemos mantenernos firmes, fieles a los preceptos de Dios. Hoy más que nunca debemos nosotros mantenernos firmes, fieles a los preceptos de Dios. Lo que se aproxima llegará pronto. Pero tú y yo podemos estar preparados. Podemos estar preparados porque la Biblia nos ha permitido identificar con claridad todos estos poderes y las astucias que Satanás tiene contra el pueblo de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude en este día, que Dios te acompañe en todas tus actividades. Soy tu amigo Nemorio Machucho González y como siempre les deseo lo mejor de lo mejor.